¿Cómo fue el momento que tomaste la decisión de entrevistarlo a Videla y desde qué lugar te paraste para entrevistar al dictador? Yo me paro en el lugar del periodista clásico, es decir, un periodista que piensa en lo que quiere y necesita su público, en este caso mis lectores. Y lo entrevisto a Videla porque creo que él tiene información relevante para ese lector. Entonces yo lo que tengo que hacer es hacer bien mi trabajo, es decir, lograr que el entrevistado, en este caso Videla, me diga todo o algo parecido a todo lo que sabe y que sea lo más verdadero posible. Entonces yo no me puedo dar el lujo de apasionarme o discutir o enojarme o insultarlo a cualquier entrevistado, porque lo que yo tengo que lograr es información. Si fuera otra la situación, sería distinto. Por ejemplo, si yo privilegiara mi rol, yo podría haber tenido otra actitud con este u otro entrevistado. Por ejemplo, podría haberme enojado, pero eso habría satisfecho mis pasiones, pero habría inhibido las entrevistas. Creo que esa actitud la trato de tenerlo con todos los entrevistados, más allá de la opinión que me merezcan. Creo que lo importante es el lector en mi caso. No soy yo y mucho menos el entrevistado. Ibas a buscar una información que conseguiste, de hecho es un éxito, disposición final. ¿Te dijo algo o qué fue lo que más te sorprendió de las declaraciones que Videla dio y que están todas expuestas de la manera más fiel en el libro? Y lo que más me sorprendió fue el estilo, como decía las cosas, o sea, un estilo frío, descarnado, como si se estuviera refiriendo a hechos protagonizados por otra persona, en otro país tal vez y en otro momento seguramente. Es decir, ese es el estilo, pero después me han dicho algunas personas que en general para contar hechos tan dolorosos, un protagonista siempre elige un estilo muy descarnado. En este caso además Videla es un ex teniente general, pero sigue considerándose un militar y por lo tanto ese estilo marcial nunca lo ha abandonado. Después, sobre el contenido, muchas cosas me impactaron. Por ejemplo, cuando él reconoce que decidieron los jefes militares masificar la figura del desaparecido precisamente para evitar que la gente se enterara y para que no pudiera protestar. No los llevaron a la justicia porque según ellos la justicia no funcionaba y además no habría garantizado que esos detenidos permanecieran mucho tiempo en la cárcel. No los fusilaron para que la gente no se enterara porque si no la gente hubiera protestado. Y eso un poco me parece que deja liberados a todos los ciudadanos que dicen ¿cómo fue que yo no me enteré? Bueno, en una dictadura uno se entera solo de lo que quiere que se enteren los dictadores. Y en este caso lo que reconoce el ex dictador es que precisamente hicieron desaparecer los cuerpos de los detenidos muertos o fusilados o ejecutados sumariamente para provocar incertidumbre en la gente, para que no supieran qué había pasado con ellos. De hecho, en la división que él expone en el libro de 5 regiones, ¿no? Él habla de cierta autonomía, ¿no? Que le dio a otros militares y que él mismo a veces no sabía qué era lo que sucedían con los desaparecidos. Claro, él era el responsable de todo y sabía el método, pero cada uno de estos jefes de las 5 zonas tenía autonomía. Primero para confeccionar la lista de detenidos, después para decidir a quiénes matar y a quiénes no, luego para matarlos de la manera que ellos decidieran y por último para hacer desaparecer el cuerpo de la manera que ellos consideraran más, entre comillas, conveniente. Entonces hubo quienes ordenó que los arrojaran al mar, a un dique, a un arroyo, otros los quemaron,
otros los enterraron en lugares clandestinos, desconocidos. Eso explica por qué en tan poco tiempo, digamos en el primer año y medio de la dictadura, ya habían sido muertos y desaparecidos los restos de la mayor cantidad de víctimas. Eso explica porque fue como una especie de maquinaria que tenía una terminal en Videla, pero que después tenía distintos brazos ejecutores, precisamente ordenados por los jefes de cada zona. En relación al número, muchos hablan en el libro, en declaraciones de él, que son entre 7.000 y 8.000 los desaparecidos, y el gobierno, uno lo escucha en su discurso, que se habla de 30.000 desaparecidos. ¿Se puede sacar una conclusión después de leer este libro en relación a la cifra? Yo creo que la cifra está en discusión. Una de las primeras personas que las puso en duda fue una víctima, la Graciela Fernández Mejide, que tiene un hijo desaparecido. Ella dijo que esa cifra de los 30.000 surgió en el exilio en Europa, porque los exiliados en general pertenecían al peronismo, y el peronismo era visto en Europa como una fuerza nacionalista casi fascista. No tenía el apoyo ni del Partido Comunista, ni del trotskismo, ni del socialismo internacional, y entonces, para impactar en la opinión pública europea, eligieron una cifra contundente como los 30.000 desaparecidos. Pero según Graciela Fernández Mejide son menos, muchos menos, en el sentido de que la CONADEP llega a 8.960 desaparecidos. Según Sergio Joclender, el último libro, la cifra en realidad para él es un invento de Hebe de Bonafini, en esa puja con otros organismos de derechos humanos para ver quién, digamos, imponía el número final. Creo que las cifras son todas importantes, 6.000, 7.000, 8.000, 30.000, pero me parece que es muy relevante llegar a una cifra lo más exacta posible. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, por la verdad histórica, no se puede mentir, y menos en una cosa así. Y segundo, porque si de verdad queremos encontrar los restos, los cuerpos de cada uno de los desaparecidos, tenemos que tener una lista exhaustiva. Si decimos son 30.000 o 100.000, y no es verdad, nunca los vamos a encontrar. En cambio, para encontrarlos hay que hacer el esfuerzo de tener esa lista. Y yo creo que el gobierno está en condiciones de hacerlo. Claro, tiene que abandonar la cifra de 30.000 como bandería política. Tiene que abandonar el uso político de los derechos humanos. Tal vez, creo, sea mucho pedirle al kirchnerismo en este momento.